Mi tarjeta de crédito fue rechazada y el hospital me echó sin piedad. Mi esposo se fue diciendo que encontraría dinero, pero nunca volvió. Lo siento, pero esta cama es para otro paciente, espetó la enfermera. Justo cuando estaba a punto de aceptar mi muerte, apareció un hombre extraño y se encargó de todo. Me trasladó a una suite VIP en el ático y me mostró imágenes de seguridad del aparcamiento donde aparecía mi esposo. El olor penetrante de los químicos y el frío que se metía hasta los huesos del aire acondicionado cortaban mi piel. Yacía indefensa en una camilla de urgencias, con las sábanas gastadas. Cada exhalación se sentía como una piedra enorme aplastándome el pecho. A mi lado, el monitor cardíaco pitaba lentamente, reflejando mi esperanza que se apagaba. Señora Valerie Hayes, lo siento, pero necesito una respuesta ahora mismo, dijo la administrativa, con una voz carente de empatía. La mujer, con un uniforme blanco estéril, estaba al pie de mi cama sosteniendo una carpeta. Su mirada no estaba en mí, sino en la factura. Su tarjeta del seguro ha sido rechazada por exceder el límite y tampoco se ha pagado el depósito inicial. Giré débilmente la cabeza hacia mi esposo, David, que estaba junto a la cama. Su rostro mostraba preocupación, pero extrañamente su aspecto era impecable. La camisa perfectamente planchada, el cabello engominado con un gel caro. Parecía ir a una fiesta, no a cuidar de su esposa moribunda. Cariño, murmuré, con la voz rota y seca. David suspiró hondo, su gesto habitual cuando sentía que yo era una carga. Valerie, aguanta un poco más, haré todo lo que pueda, sabes que estamos muy justos. Era la misma promesa que había hecho 2 horas antes. La administrativa lo interrumpió con brusquedad. Si el pago no se realiza en los próximos 30 minutos, tendremos que trasladarla. Necesitamos esta cama para otro paciente de urgencias cuya documentación ya está lista. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aquí no era una persona, solo un obstáculo para el negocio del hospital. Las lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, la única parte de mi cuerpo que aún sentía algo de calor. David apretó el teléfono en su mano. Vi la pantalla encenderse un instante, una notificación de mensaje. Era un texto corto, pero antes de que pudiera ver de quién era, David apagó la pantalla apresuradamente. Voy a ver si consigo un préstamo, dijo. Se inclinó de repente y me dio un beso rápido en la frente, frío y apresurado. Conozco a un prestamista a la vuelta de la esquina. El interés es alto, pero no tenemos otra opción. Valerie, por ti no me importa arruinarme con tal de que vivas. Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos no me miraban. Su mirada se fue al reloj de su muñeca y luego a la salida. Cariño, no tardes mucho, susurré. Tengo miedo. Sí, no te preocupes. Espérame aquí. Sin mirar atrás, David salió del área de urgencias con paso ligero, demasiado enérgico para alguien que iba a pedir dinero. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. El dolor en mi abdomen se intensificó, como si una mano invisible retorciera mis entrañas. Pero ese tormento físico no era nada comparado con la angustia de darme cuenta de que David no volvería. Las llamadas del hospital a su móvil iban directamente al buzón de voz. La misma administrativa regresó, esta vez acompañada de 2 guardias de seguridad corpulentos. Se acabó el tiempo, señora, dijo con frialdad. No podemos contactar con su esposo. Esta cama se necesita para una víctima de un accidente de coche que acaba de llegar. Pero estoy enferma, por favor. No somos una organización benéfica. Espere fuera o en el vestíbulo hasta que un familiar venga y complete el pago. Mi camilla fue empujada sin piedad hacia el exterior, no a una habitación, sino a un pasillo frío y polvoriento cerca de la salida. Los transeúntes me miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Me sentí como basura recién tirada por ser inútil. En ese preciso momento comprendí que David no había ido a buscar dinero. Me había abandonado. Me había dejado allí para morir lentamente y librarse del peso de mis enormes facturas médicas. Una desesperación negra y helada empezó a devorar mi conciencia. Mi visión se volvió borrosa, los bordes se oscurecieron. Supongo que este es el final. Me resigné. Dios, si tengo que irme,
Llévame ahora, estoy tan cansada. De repente, el bullicio del vestíbulo del hospital se detuvo, como por arte de magia. Por la entrada principal entraron 5 hombres imponentes, vestidos con caros trajes negros. Su presencia era tan dominante que incluso el guardia de seguridad se apartó para dejarlos pasar. En el centro caminaba un hombre de mediana edad, con las sienes encanecidas y una complexión robusta. Su rostro era severo y sus ojos afilados recorrían la sala como si buscaran algo valioso. El sonido de sus zapatos resonaba, cuero caro contra el linóleo barato del hospital, clic clac clic, un ritmo decidido y majestuoso. Mi corazón latía débilmente. ¿Son los ángeles de la muerte? El hombre se detuvo justo frente a mi camilla destartalada y me miró. Su mirada penetrante se suavizó de repente y sus ojos se enrojecieron. Sin importarle el suelo sucio, el hombre del traje caro se arrodilló junto a mi cama. Tomó mi mano esquelética, llena de marcas de agujas, y como si yo fuera una reina, besó reverentemente el dorso de mi mano. Sus hombros temblaban mientras contenía los sollozos. ¿Quién es usted?, pregunté con un hilo de voz. El hombre levantó el rostro, con lágrimas recorriendo sus mejillas arrugadas pero bien afeitadas. Me miró con una culpa profunda en los ojos. Perdóneme, señorita, dijo, con la voz temblorosa pero clara en el silencio del pasillo. Este sirviente, Harrison, lamenta haberla encontrado tan tarde. Acabo de completar el papeleo para adquirir todo este hospital y asegurar que reciba el mejor tratamiento posible. Abrí la boca, atónita y débil. El señor Harrison se volvió hacia el director del hospital, que había acudido corriendo, pálido y nervioso. Harrison no se levantó. Dio una orden heladora que hizo temblar a todo el personal. Preparen la planta VIP del ático. Traigan de inmediato a los mejores especialistas del extranjero. Si por su negligencia cae un solo cabello de la cabeza de la señorita, mañana por la mañana este hospital no será más que cenizas. Luego volvió a mirarme. Su mirada ocultaba un secreto inmenso. Señorita Valerie Hayes, su esposo no solo la abandonó. Robó algo que debía haber sido suyo desde el día en que nació. ¿Qué significaban las palabras de ese extraño? ¿Y qué había estado ocultándome David todo este tiempo? La luz blanca y deslumbrante que había confundido con el umbral del más allá se fue apagando poco a poco, transformándose en el cálido y sereno resplandor de una lámpara de araña de cristal. El olor nauseabundo a químicos y sangre del pasillo había desaparecido, sustituido por un sutil aroma a lirios y lavanda. Mi cuerpo ya no sentía la dureza del colchón fino. Ahora descansaba sobre una cama tan mullida que parecía abrazar cada uno de mis frágiles huesos. Parpadeé. El techo era alto, adornado con molduras de yeso intrincadas. En una esquina, un sofá de cuero color crema parecía absurdamente cómodo, a años luz de las sillas de plástico duro donde David me hacía esperar durante horas cada vez que iba a recoger sus recetas. ¿Se siente mejor, señorita?, preguntó una voz grave, suave pero llena de respeto. Giré lentamente la cabeza. El hombre de mediana edad, Harrison, seguía allí, de pie junto a un enorme ventanal con vistas panorámicas a las luces de la ciudad. Su traje negro seguía impecable, pero su rostro estaba más relajado que cuando lloraba en el pasillo. ¿Dónde estoy?, pregunté. Mi voz aún era débil, pero gracias al tubo de oxígeno respirar era mucho más fácil. En la última planta de este edificio, señorita, la planta ejecutiva reservada para la familia fundadora de la corporación Sterling, el lugar que siempre le perteneció. Harrison se acercó, vertió agua templada en una copa de cristal y me ayudó a beber con una pajilla. Mientras el agua calmaba mi garganta, algo de claridad volvió a mi mente, pero sus palabras solo me confundían más. ¿La corporación Sterling? No, señor Harrison, creo que se equivoca de persona. Soy Valerie Hayes, solo una huérfana que creció en el sistema de acogida en las afueras de la ciudad. Mi esposo, David, siempre decía que por no tener raíces atraía la mala suerte. Mi memoria volvió a 2 meses atrás, cuando el médico me dio el primer diagnóstico. Estábamos en nuestro pequeño apartamento de alquiler, húmedo y con las paredes desconchadas. David lanzó los resultados sobre la mesa inestable. Mira esto, Valerie, una enfermedad de ricos en el cuerpo de una pobre.
Esto tiene que venir de los genes de tus padres desconocidos, gritó. Luego, con los ojos rojos no de tristeza, sino de rabia. Eres portadora de gérmenes malos. No bastaba con ser huérfana y una molestia. Ahora vas a arruinarme. Debería haber escuchado a mi madre cuando me dijo que no me casara contigo. Esas palabras se me quedaron grabadas como hierro candente. Le creí. Creí que era una carga, que no tener padres me convertía en una ciudadana de segunda que merecía sufrir. Harrison suspiró hondo, como si hubiera leído mis pensamientos oscuros. Sacó una carpeta gruesa de cuero del bolsillo interior y la colocó lentamente sobre mi regazo. Su esposo es un mentiroso muy perverso e inteligente, señorita. Cada vez que mencionaba a David, su tono se volvía frío y cortante. Usted no fue abandonada. Hace 25 años hubo un secuestro masivo de bebés en la maternidad de este mismo hospital, un hospital que pertenecía a su abuelo. Usted desapareció. Su madre falleció un año después por el impacto, y su abuelo pasó el resto de su vida buscándola, a su única nieta. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Dentro había una foto descolorida de un bebé con una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo, la misma que yo tenía, y un informe de prueba de ADN fechado hacía 3 años. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Hace 3 años? Pero si hoy es la primera vez que lo veo. Usted no se hizo esa prueba, señorita, me interrumpió Harrison con rapidez, la mandíbula tensa. Mire el nombre del solicitante en la línea inferior. Mi dedo índice, tembloroso, recorrió el documento. Allí estaba un nombre que conocía demasiado bien, el nombre que siempre había respetado como cabeza del hogar. Solicitante, David Chen. Esa noche, mi mundo se derrumbó por segunda vez. David, él lo sabía. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ya no eran de tristeza, sino de dolor agudo y confusión abrumadora. Lo sabe desde hace 3 años quién era su familia. Encontró por casualidad unos registros antiguos en la oficina del condado de cuando usted estaba en acogida. Tomó en secreto una muestra de su cabello y la comparó con la base de datos de personas desaparecidas que habíamos difundido, explicó Harrison. Apretó los puños, conteniendo su rabia. No nos lo dijo ni a nosotros ni a usted. Lo guardó como su as bajo la manga. Esperó a que su abuelo, el presidente de la corporación Sterling, falleciera el mes pasado. Según el testamento, si no se encontraba la nieta, todos los activos quedarían congelados, pero si la nieta aparecía fallecida, su esposo o heredero legal podía reclamar una compensación humanitaria multimillonaria. El aire se me escapó de los pulmones. Una oleada de náuseas extremas me revolvió el estómago. Todo ese tiempo, David no solo era perezoso, estaba esperando que muriera. Dejó que mi enfermedad empeorara, se negó a llevarme a un especialista, solo me daba medicamentos sin receta y me presionaba psicológicamente para que me rindiera. Todas sus palabras crueles, todas sus acusaciones de traer mala suerte, todo era un guión para hacerme sentir inútil y morir más rápido. No fue a buscar un préstamo. Señorita, continuó Harrison, sacándome de mis pensamientos, encendió el televisor. En la pantalla apareció una grabación de las cámaras del aparcamiento del hospital. David caminaba tranquilamente hacia un sedán rojo en un rincón oscuro. La puerta se abrió y una joven con un vestido ajustado lo recibió. David subió y se besaron. Luego el coche salió del aparcamiento a toda velocidad, dejándome morir en urgencias. ¿Esa mujer es? Pregunté con la voz vacía. Su secretaria de la oficina, de la que David decía que lo habían despedido hacía 6 meses. Resulta que seguía trabajando allí y que incluso había sido ascendido recientemente, respondió Harrison. El dolor de mi cuerpo desapareció al instante, sustituido por un fuego de rabia ardiendo en mi pecho. Mi amor sincero de 5 años de matrimonio se había convertido en un veneno que me estaba matando lentamente. Me abandonó cuando más lo necesitaba, por otra mujer y por la herencia que dejaría con mi muerte. Miré a Harrison. La luz lastimera de mis ojos había cambiado. En su lugar crecía una determinación nueva, dura como el acero. Señor Harrison, dije. Sí, señorita. ¿Son ahora mías todas las instalaciones de este hospital y la fortuna de mi abuelo?
Usted es la única propietaria del grupo médico Sterling y de todos sus activos inmobiliarios. Con una sola firma podría comprar el orgullo de su esposo 1000 veces. Apreté las sábanas de seda hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Entonces no me llame más señorita, dije con frialdad. Ayúdeme a recuperarme. Quiero ver la cara de David Chen cuando se dé cuenta de que el cadáver que dejó atrás puede levantarse de la tumba. Harrison esbozó una sonrisa leve y significativa y se inclinó con respeto. Como ordene, Presidenta Hayes. Pero antes hay algo más que debería ver en su cuenta personal que acabamos de activar. David fue lo bastante torpe como para dejar un rastro digital. ¿Qué más escondía ese demonio con cara de ángel? Pasaron 2 semanas como un sueño borroso pero hermoso. Ya no despertaba con agua de lluvia cayéndome en la cara por un techo con goteras ni con los gritos de los cobradores golpeando la puerta metálica de nuestro apartamento de alquiler. En su lugar, cada mañana me despertaban los rayos de sol filtrándose por gruesas cortinas de seda y el aroma del mejor consomé servido en una bandeja de plata. El equipo médico reunido por Harrison trabajó con una eficacia asombrosa. La cirugía para eliminar las toxinas de mi cuerpo fue un éxito. La inflamación de mis riñones y de mi hígado no se debía a una enfermedad genética, sino a una sustancia externa que se había acumulado en mi organismo. Sentí una nueva energía fluir por mi cuerpo, que antes parecía demasiado frágil, como si se negara a vivir. Gracias a las infusiones vitamínicas y a los cuidados intensivos de la piel, el rubor volvió a mis mejillas, antes pálidas como las de un cadáver. Esa mañana, por primera vez, Harrison me permitió levantarme sin silla de ruedas. Por aquí, Presidenta Hayes. He hecho sustituir el espejo del baño por uno más grande para que vea su verdadero yo, dijo al abrir la puerta de un baño espacioso, el doble de grande que nuestro antiguo apartamento. Entré, descalza sobre el mármol cálido. Frente al espejo de suelo a techo me quedé paralizada, con el aliento atrapado en la garganta. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Mi cabello, antes seco y quebradizo y siempre recogido en un moño descuidado, era ahora una cascada de ondas negras y brillantes que caían por mi espalda gracias al estilista que habían traído. Mi piel, antes áspera, estaba hidratada y radiante. Mis pómulos, antes marcados por la desnutrición, ahora se veían elegantes y decididos, enmarcando unos ojos grandes y firmes, llenos de preguntas en lugar de miedo. Me toqué la mejilla. Esta soy yo. Ese es el verdadero rostro de la heredera de la corporación Sterling, dijo Harrison desde la puerta, sonriendo con orgullo. La pobreza y el sufrimiento lo ocultaron un tiempo, pero la sangre no miente. Me volví hacia él. El asombro se desvaneció poco a poco, sustituido por la amarga realidad que volvía a apoderarse de mí. El motivo por el que estaba allí, la traición, hacía que toda esa belleza y riqueza se sintieran vacías. Dijiste que David dejó un rastro digital, dije, yendo al grano. Me senté en el sofá con la espalda recta, una postura nueva que había aprendido instintivamente. Harrison asintió, sacó una tableta y la colocó frente a mí. La pantalla mostró una serie de extractos bancarios y registros de compras en línea. Rastreamos la actividad del móvil de su esposo, o más bien de su exesposo, después de abandonarla en urgencias aquella noche, explicó mientras deslizaba los dedos. Mire esto. Mis ojos se abrieron ante las cifras y ubicaciones. En el mismo momento en que yo me estaba muriendo y él decía que iba a pedir dinero, David había gastado $1.500 en una joyería de lujo del centro. Mi voz se quebró. Me dijo que no teníamos dinero para pagar la luz, que teníamos que ayunar los lunes y jueves para ahorrar. Y resulta que tenía $15.500 en una cuenta secreta. Y mire este historial de viajes en aplicaciones. Harrison continuó sin piedad. El historial mostraba un patrón constante. Cada vez que David decía que iba a un turno nocturno o a un trabajo de fin de semana, en realidad se dirigía a un apartamento de lujo en el Upper East Side. No era la oficina, la fábrica ni la obra de las que me hablaba con cara compungida. Apartamentos Vidian, Suite 1208, leí en voz baja. Alquilado a nombre de una mujer llamada Ashley, la secretaria que vio en las imágenes, añadió Harrison. Con manos temblorosas tomé el nuevo teléfono que Harrison había dejado sobre la mesa.
Mi viejo móvil, con la pantalla rota, ya había sido tirado. Con dedos rígidos marqué el número de David, el que sabía de memoria, el que antes esperaba con tanta ansiedad. Bip. Una voz mecánica y fría respondió. El número marcado no está en servicio. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. Había cambiado de número, me había descartado. Pensaría que estaba muerta, sin familia, cremada por los servicios sociales. No sirve de nada, presidenta, dijo Harrison con voz suave pero firme. Ya ha cambiado de número. La pobre y enferma Valerie Hayes es cosa del pasado. Dejé el teléfono lentamente. Esta vez no lloré. Sentí un frío extendiéndose desde los pies hasta la cabeza, un frío sereno pero letal. Señor Harrison, dije. Sí, presidenta. ¿Cuál es el total de activos líquidos a los que puedo acceder hoy? Harrison tecleó algo y me mostró la cifra. Había tantos ceros que tuve que contarlos 2 veces, una cantidad capaz de comprar el orgullo de David y mucho más, incluso las vidas de sus descendientes hasta la 7ª generación. Su acceso es ilimitado. Su tarjeta negra VIP fue activada esta mañana. Me levanté y volví al espejo. Esta vez no vi a una víctima. Vi a una depredadora que acababa de despertar de un largo sueño. Prepare el coche, dije con voz firme e irrefutable, y diga al equipo de informática que rastree la ubicación actual del nuevo teléfono de David. Confío en que ya lo estén vigilando. Harrison sonrió ampliamente, una sonrisa aterradora. Ya lo hemos localizado, presidenta. Está en un club nocturno ahora mismo. Parece que está celebrando su libertad financiera. Perfecto, dije tomando el abrigo de piel suave de una silla. Vamos allí, pero no como Valerie Hayes, la esposa de David Chen. Esa Valerie murió en un pasillo de hospital. ¿Y cómo se presentará? Me giré y esbocé una sonrisa fría y leve. Como su pesadilla. En la pantalla de la tableta, aún encendida, un punto rojo parpadeaba indicando la ubicación de David, un punto tranquilo, ajeno a la tormenta que se dirigía hacia él. El sedán negro en el que viajaba se deslizaba en silencio por las calles mojadas por la lluvia. Dentro del coche, con olor a cuero de alta gama, observaba la ciudad a través de los cristales tintados. Antes miraba coches de lujo como ese desde las ventanas calientes y polvorientas del transporte público, contando monedas para comprar algo para cenar. Ahora iba sentada como la dueña de ese coche, pero mi corazón se sentía mucho más vacío que cuando era pobre. Ya hemos llegado a nuestro destino, presidenta, la voz de Harrison rompió el silencio. El chofer personal me abrió la puerta. Nos detuvimos frente a un edificio alto con un llamativo letrero de neón que decía Zenith. Era el club más exclusivo de la ciudad, un lugar donde altos cargos y empresarios gastaban en una sola noche lo que a mí me costaba vivir un año entero. Bajé del coche. El aire nocturno me rozó el rostro, ahora cubierto con un maquillaje elegante. El vestido de seda negra que me envolvía el cuerpo se meció levemente. Los tacones altos me obligaban a mantener la espalda recta. Era completamente distinta a la antigua Valerie, que siempre caminaba con la cabeza baja, intimidada. Los porteros corpulentos, que normalmente daban miedo, se inclinaron con respeto al ver a Harrison detrás de mí. Sin revisiones, nos guiaron por un pasillo especial que conducía a una zona de balcón privado en la 2ª planta, con vista directa a la pista de baile de abajo. La música retumbaba tan fuerte que me hacía vibrar el corazón y las luces deslumbrantes giraban mareantes, pero mis ojos estaban clavados en un solo punto entre la multitud, en las mesas VIP de abajo. Allí estaba, David Chen. Llevaba un traje gris brillante que yo nunca le había visto. En la muñeca, un reloj de oro destellaba cada vez que la luz le daba. No parecía triste. No había ni una sombra de duelo en el rostro del hombre que había abandonado a su esposa moribunda en un hospital hacía 2 semanas. Al contrario, estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, mostrando todos los dientes. Esa sonrisa, que en nuestros tiempos difíciles siempre me tranquilizaba, ahora sonaba como el filo de un cuchillo raspándome los oídos. A su lado estaba sentada una mujer con un vestido rojo escarlata. Ashley. La mujer se pegaba coquetamente al brazo de David.
Le susurró algo que lo hizo reír todavía más. Señor Harrison, susurré sin apartar la mirada de ellos. ¿El dispositivo de escucha funciona? Harrison me entregó un pequeño auricular inalámbrico con total claridad. Presidenta. Hice que uno de mis hombres colocara un micrófono bajo su mesa hace 10 minutos. Me puse el auricular en el oído derecho. Al instante, el ruido de la música a mi alrededor se apagó. En su lugar, la conversación de la mesa de David llenó mis oídos, nítida, como si estuviera sentada a su lado. Cariño, seguro que esa tal Valerie de verdad está muerta. La voz melosa de Ashley me llegó directa. Contuve el aliento. Me aferré a la barandilla del balcón. La voz de David sonó despreocupada entre sorbos de alcohol. Claro que sí, Ashley. ¿Tú crees que podría haber sobrevivido? Tenía los riñones destrozados, el hígado inflamado y no tenía ni un centavo. Seguramente el hospital ya la mandó a servicios sociales o la cremaron como un cuerpo sin identificar. Apagué el teléfono a propósito para que no pudieran cobrarme las tasas de deshacerse del cuerpo. La sangre me hirvió. Sentí el calor subirme a la cabeza. No solo me había abandonado, ni siquiera pensaba en recoger mi cuerpo si de verdad hubiese muerto. Eres malísimo. Ashley soltó una risita suave. Su tono no era de reproche, sino de seducción. Entonces, ¿cuándo podemos cobrar el seguro? Dijiste que la póliza de vida a nombre de Valerie era de $3 millones. Paciencia, respondió David. Esperemos otro mes para no levantar sospechas. Iré al hospital, fingiré llorar un poco y conseguiré el certificado de defunción. Después entrarán los 3 millones y nos iremos a algún sitio, quizá Europa, como planeamos. Se acabó la esposa parásita que solo consume recursos. Me cayeron lágrimas, no de tristeza, sino de una repulsión extrema. Todo este tiempo, a mis espaldas, él había estado pagando las primas de un seguro de vida carísimo a mi nombre, mientras decía que no teníamos dinero para los gastos diarios. Así que ese veneno, intentó envenenarme por $3 millones. Miré hacia abajo otra vez. David levantó su copa. Por nuestro futuro, Ashley. Y por Valerie, después de hacerme la vida imposible durante 5 años, que arda en el infierno, gritó David en voz alta. Y los dos chocaron las copas y se rieron como locos. Sin darme cuenta, rompí la copa de vino que tenía en la mano. Los cristales me abrieron la palma y gotas de sangre cayeron sobre la alfombra de terciopelo. Harrison se acercó de inmediato con un pañuelo. Presidenta, su mano. Déjelo, dije con frialdad. El escozor en la palma me ayudó a concentrarme. Ese dolor me recordó que seguía viva y que esto era real. Miré la sangre roja empapando el pañuelo blanco, del mismo color que el vestido de esa adúltera, del mismo color que la ambición podrida de mi esposo. Señor Harrison, mi voz tembló, conteniendo la rabia a punto de estallar. Sí, Presidenta Hayes. Señalé con la barbilla a David, allá abajo. ¿Quién es el dueño de este edificio? ¿Quién es el dueño del club donde esa escoria se está divirtiendo? Harrison consultó su tableta un momento. Este edificio pertenece a un socio comercial de la corporación Sterling. Presidenta, de hecho el contrato de alquiler vence el mes que viene y el propietario necesita liquidez con urgencia. Sonreí con una mueca, una sonrisa que no había hecho en mi vida, la sonrisa de una depredadora que acaba de localizar a su presa. Cómpralo, ordené seca. Compra este edificio esta noche. Doble el precio si hace falta, con tal de que la escritura esté a mi nombre al amanecer. Harrison pareció sorprendido, pero en sus ojos había admiración. Se hará de inmediato. ¿Y cuál es su plan cuando el edificio sea suyo, Presidenta? Miré a David, que ahora bailaba borracho con Ashley. Se veían tan felices sobre mi sufrimiento. Mañana por la mañana, asegúrese de que David Chen reciba una invitación especial del nuevo dueño de este edificio, susurré con dureza. Dígale que hay una inversora misteriosa interesada en su negocio fraudulento. Quiero que venga arrastrándose hacia mí y se meta él solo la soga al cuello. Ya está preparado. Me di la vuelta y dejé atrás el balcón. La espalda recta. La Valerie Hayes que lloraba acababa de morir junto con los pedazos de cristal roto.
A partir de ahora, el juego había comenzado, y los dados los tenía yo. Proceda, le dije a Harrison mientras me abría la puerta. Entendido, jefa. Aquella mañana, el sol de Nueva York se sintió distinto. No era el calor que me quemaba la piel cuando tenía que caminar al mercado, sino una calidez que se reflejaba hermosa en los ventanales de suelo a techo del edificio de oficinas de la planta 40 que ahora era mío. Me quedé frente al gran espejo del despacho de la directora ejecutiva. Mi aspecto había cambiado por completo. Mi cabello negro estaba recogido en un peinado moderno y brillante, dejando al descubierto un cuello largo adornado con un collar de diamantes que valía más que el alquiler de mi antiguo apartamento. Mi rostro había sido maquillado a la perfección por una profesional, resaltando mi mandíbula y mis ojos afilados, borrando cualquier rastro de la esposa pobre, Valerie Hayes. Mi cuerpo iba cubierto por un traje de poder rojo oscuro de una diseñadora reconocida. Irradiaba un aura innegable de autoridad. Perfecta, susurró Harrison, de pie junto a la puerta. La reunión es en 5 minutos. Presidenta Regina. Yo había elegido el nombre Regina, parecido, pero más elegante. Un nombre que se convertiría en la pesadilla de David. Hágalo pasar, ordené, girando la enorme silla para quedar de espaldas a la puerta y mirar la vista panorámica de la ciudad. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Estaba a punto de ver a mi esposo otra vez. Las dobles puertas de madera se abrieron. Oí pasos vacilantes entrar en la sala amplia y fría. Buenos días, ¿puedo pasar? Escuché la voz de David. Había un matiz de nerviosismo que rara vez le había oído. Normalmente era él quien gritaba, pero ahora su voz era pequeña como la de un ratón. Harrison lo saludó. Señor Chen, bienvenido. Tome asiento. La presidenta Regina lo está esperando. Oí arrastrar una silla. Hubo unos segundos de silencio. Lo dejé esperar. Dejé que la ansiedad le comiera la mente. En el mundo de los negocios y la venganza, quien tiene más paciencia gana. Despacio, giré la silla. Cuando mi rostro se encontró con el suyo, vi la reacción de David. Los ojos se le abrieron, la boca se le quedó entreabierta. Me recorrió de arriba abajo con una mezcla de codicia y admiración. No vio a Valerie Hayes. Vio dinero, poder. Vio a una mujer de alta sociedad fuera de su alcance. Su mente sucia no podía conectar a la mujer majestuosa frente a él con la esposa despeinada que había dejado morir en urgencias. La pobreza había hundido y apagado mi rostro de antes. La riqueza, en cambio, me había esculpido como una estatua de mármol brillante. Buenos días, señor Chen, saludé, haciendo la voz más grave y autoritaria, borrando el acento suave que usaba en casa. Buenos días, presidenta Regina, tartamudeó. Se ajustó a toda prisa la corbata barata, intentando verse presentable. Es un honor que una inversora como usted me llame. Me sorprendió mucho cuando su asistente me contactó esta mañana. He oído que busca financiación para un proyecto inmobiliario, dije, mirando la propuesta falsa que había presentado a varios bancos, todos los cuales la habían rechazado, salvo yo. Así es, presidenta. David empezó a hablar sin parar. Su lengua de plata echó a correr. Si tengo un socio que crea en mí, le garantizo que doblaremos las ganancias en un año. Sonreí apenas. Las visiones son baratas, señor Chen. Lo que necesito es garantía. Me levanté y rodeé lentamente el escritorio, acercándome a él. David parecía hipnotizado cuando mi perfume caro se extendió por el aire. Tragó saliva cuando me detuve a 1 metro. Estoy dispuesta a invertir $10 millones en su nueva empresa, dije con naturalidad. A David casi se le salieron los ojos. Di, 10 millones, pero lo corté. Hay una condición. Lo que sea, presidenta. Puedo cumplir cualquier condición, exclamó sin pensar. La codicia le había paralizado la razón. Necesito a alguien con agallas para asumir riesgos. Este contrato estipula que si el proyecto fracasa en 6 meses, todos sus bienes personales, incluidos los futuros, como cualquier seguro o herencia que pueda recibir, pasarán a ser propiedad de mi empresa, con un interés adicional del 50%.
Lo miré fijamente a los ojos. ¿Tiene agallas para firmar? David pareció pensarlo un instante. Seguro estaba calculando los 3 millones del seguro de mi muerte. Creía que era seguro. Creía que si el negocio fallaba podría pagar la deuda con el dinero de la muerte de su esposa. ¡Qué ironía! Sí, presidenta, respondió firme. Estoy seguro de que este negocio será un éxito. Bien. Le tendí una pluma estilográfica dorada. Cuando David fue a tomarla, nuestros dedos se rozaron. Hubo un instante de silencio. David retiró un poco la mano, frunciendo el ceño y mirándome. Disculpe, presidenta, ¿nos hemos visto antes?, preguntó con cautela. Sus ojos me recuerdan a alguien. Por un segundo el corazón se me paró. ¿Se había descubierto mi disfraz? Pero recuperé la compostura al instante. Solté una risa suave, fría y elegante. Probablemente me haya visto en revistas de negocios o en alguna gala, respondí con indiferencia. Mi rostro debe ser bastante común para quienes suelen tener ilusiones vanidosas. No captó el sarcasmo. David también se rió incómodo, sintiéndose tonto por haber asociado a la inversora rica con alguien de su pasado. Sí, no puede ser. La mujer que yo conocía era un desastre. No se puede comparar con un ángel como usted, presidenta, dijo mientras firmaba rápido el contrato. Un desastre. Se me encogió el corazón al oír el apodo con el que me había marcado. Ya es válido, dije, recuperando los documentos. La trampa estaba puesta y el cuello de David dentro. David se levantó para estrecharme la mano. Gracias por su confianza, presidenta Regina. No la decepcionaré. Para celebrar esta colaboración, ¿puedo invitarla a cenar? ¡Qué descarado! Su esposa ni siquiera había sido declarada oficialmente muerta, y ya estaba coqueteando con otra mujer delante de ella. Le tomé la mano. Mi agarre fue firme. Apreté los huesos de sus dedos un poco más de lo necesario. Guarde su dinero, señor Chen. Lo va a necesitar después, respondí con intención. Ahora váyase. Estoy ocupada. David salió con la cara radiante, como si le hubiese tocado la lotería. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. En cuanto la puerta se cerró, Harrison volvió a entrar. Una actuación magnífica, presidenta. Cayó de lleno en la trampa. Miré la palma de la mano con la que acababa de estrecharle. Sentí ganas de lavarla con ácido clorhídrico. Esto solo es el comienzo, señor. Comparación, dije con frialdad. Ahora ejecute la fase 2. Haga que parezca que el proyecto inmobiliario va viento en popa durante el primer mes. Y a partir del segundo, empiece a hundirlo poco a poco. Y una cosa más. Sí, presidenta. Envíe un paquete a nuestro antiguo apartamento. Que el remitente sea un viejo amigo. Él lo olvidó. Quiero verlo entrar en pánico. Este juego del gato y el ratón se estaba volviendo cada vez más interesante. El despacho del toxicólogo en la planta especial del hospital estaba envuelto en un silencio asfixiante. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, acompasado con mi latido irregular. Frente a mí, el doctor Evans, el mejor experto en venenos que Harrison había traído desde Singapur, miraba los resultados del análisis con el ceño fruncido. Presidenta Regina, dijo usando mi nuevo nombre, y empezó a hablar con cautela. Se quitó las gafas y me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de compasión y horror. Al analizar su cabello, sus uñas y los residuos del riñón que le retiramos recientemente, encontramos algo altamente anormal. Apreté el bolso con fuerza. Dígamelo directo, doctor. ¿El cáncer se ha extendido o mi fallo renal es permanente? El doctor Evans negó lentamente con la cabeza. No es cáncer, y su fallo renal no se debe a una enfermedad degenerativa ni a su dieta. Me entregó una hoja donde una gráfica roja subía de golpe. Hemos detectado niveles muy altos de arsénico en su organismo. Esto no es una exposición ambiental accidental. El patrón indica que se le administró en dosis pequeñas, regulares y diarias durante al menos los últimos 6 meses. Mi mundo se detuvo. Arsénico, veneno para ratas. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando?
Pregunté con un nudo en la garganta. De pronto la boca se me secó, como si pudiera sentir otra vez ese sabor metálico y amargo al fondo de la lengua. Exactamente. El arsénico es insípido, inodoro y se disuelve bien en agua caliente. Los síntomas imitan una enfermedad común: náuseas, vómitos, caída del cabello, oscurecimiento de la piel y un daño lento a los órganos internos. El culpable fue metódico y paciente. No quería que muriera rápido. Quería matarla despacio para que pareciera una muerte natural y evitar una autopsia. Se me heló la sangre. Mi memoria voló al pasado, a la pequeña cocina de nuestro apartamento húmedo. Durante los últimos 6 meses, cada noche David había sido tan cariñoso. Valerie, bebe este tónico de hierbas. Me ha costado caro, así te pondrás bien pronto, recordé que decía mientras me daba una taza de líquido turbio y caliente. Recordé como siempre esperaba hasta que bebía la última gota. Recordé su sonrisa cuando yo hacía una mueca, conteniendo las náuseas después de beberlo. Yo creía que era la sonrisa alentadora de un esposo entregado. Resultó ser la sonrisa satisfecha de un asesino viendo a su víctima tragarse el cebo. David Chen, susurré, y el nombre me supo a suciedad en la lengua. Harrison, en una esquina, dio un paso al frente con el rostro rojo de rabia contenida. Ese bastardo. Con razón estaba tan seguro de que iba a morir y se negó a buscar más tratamiento. Sabía exactamente lo que le estaba dando. No solo me abandonó, susurré, con lágrimas de rabia cayendo una a una, intentó matarme. Mi esposo, el hombre que dormía a mi lado cada noche, envenenaba mi bebida mientras me decía, te amo. El dolor de la traición de antes no era nada comparado con esto. Esto era maldad pura. David no era humano. Era un demonio con máscara. No me cuidaba por amor, sino para asegurarse de darme la dosis a tiempo. Doctor, dije secándome las lágrimas de golpe, ¿esta prueba médica es suficiente para meterlo en la cárcel? Es suficiente para iniciar una investigación, presidenta, pero para acusarlo de intento de asesinato premeditado, la policía necesitará pruebas físicas, el recipiente que contenía el veneno o restos de la bebida que tomaba. Me quedé helada. Restos de la bebida. El frasco de vidrio, exclamé. Hay un frasco de vidrio en el armario alto de la cocina del apartamento de alquiler. David decía que era un polvo especial de hierbas que no podía exponerse a la luz del sol. Estaba medio lleno cuando me llevaron al hospital. Me giré hacia Harrison. Señor Harrison, ¿David ya ha vaciado ese apartamento? Harrison miró el teléfono rápidamente. Aún no, presidenta. Según el informe del equipo, David no ha vuelto allí desde que usted fue hospitalizada. Ha estado demasiado ocupado derrochando en su nuevo apartamento. ¿Pero qué? El contrato de alquiler vence pasado mañana. El casero ha amenazado con tirar todo si no sacan las cosas antes. El corazón me empezó a latir más rápido. Si el casero vaciaba la casa y tiraba ese frasco a la basura, la prueba crucial de que David me envenenó se perdería para siempre. Sin ese frasco, David podría decir que me intoxiqué con comida callejera o cualquier otra excusa. Me levanté de golpe, ignorando un leve mareo. Prepare el coche. Vamos a ese apartamento ahora mismo, ordené. Pero presidenta, su estado no es lo bastante estable como para exponerse a estrés emocional o a un ambiente tan insalubre. No es seguro ahora, intentó detenerme Harrison, preocupado. Al infierno con la seguridad, grité. La rabia me dio fuerzas al instante. Casi me matan las manos de ese hombre. No voy a dejar que se salga con la suya por miedo a ensuciarme. Yo misma recogeré las pruebas de su crimen. Harrison, al ver mi mirada irrefutable, guardó silencio un momento y luego asintió obediente. 1 hora después, mi sedán lujoso se detuvo en la entrada de un callejón estrecho y embarrado. El cielo estaba encapotado, reflejando mi ánimo sombrío. Los vecinos miraban el coche brillante con sospecha. Ni en sus sueños imaginarían que dentro estaba la vecina de la que siempre hablaban por ser pobre. Me puse una mascarilla negra grande y un sombrero de ala ancha para cubrir casi todo el rostro, observando el entorno con ojos afilados. Harrison y 2 guardaespaldas se prepararon para bajar. Esperen aquí.
Solo el señor Harrison y yo entraremos. Llamaremos demasiado la atención, susurré. Caminamos por el callejón estrecho que olía a aguas negras. Mis pasos fueron firmes hacia la casa número 13B. La verja de hierro oxidada era la misma, la pintura descascarada de las paredes también, el lugar donde yo me estaba muriendo lentamente. Harrison forzó la cerradura con facilidad. La puerta se abrió con un chirrido doloroso. Un olor a humedad nos golpeó la nariz. La casa estaba hecha un desastre. Mi ropa vieja estaba tirada por el suelo. David debía haber revuelto el armario buscando el poco dinero que yo pudiera haber escondido. Fui directa a la cocina. El corazón me martillaba mientras agarraba el tirador del armario alto. Por favor, Dios, que la prueba siga aquí. Abrí la puerta. Estaba vacío. Se me cortó la respiración. La repisa estaba desnuda. El frasco de vidrio con el polvo mortal no estaba. Maldición, solté entre dientes. Parece que ya lo tiró. Presidenta, dijo Harrison, tocándome el hombro y señalando un cubo de basura de plástico volcado en un rincón de la cocina. Entre envoltorios de fideos instantáneos y basura podrida, vi fragmentos de vidrio brillante y esparcido, un polvo blanquecino amarillento que empezaba a apelmazarse por la humedad. Me arrodillé. No me importó que mi vestido caro se manchara en el suelo grasiento. Con un pañuelo, recogí con cuidado los restos del polvo. Esto es, susurré con la voz temblorosa, su arma homicida. Pero justo cuando iba a levantarme, se oyó el sonido de una moto deteniéndose frente a la verja de la casa. Un sonido muy familiar. Era la vieja motocicleta de David. Olvidé las llaves, lo oí quejarse afuera. Unos pasos se acercaron a la puerta principal. Harrison y yo quedamos atrapados en la cocina. No había otra salida que la puerta de delante, la que mi esposo, ese asesino de sangre fría, estaba a punto de abrir. ¿Cómo iba a salir de allí sin que descubriera mi identidad? La respiración de Harrison fue un jadeo bajo junto a mi oído. Su mano derecha, fuerte, me agarró del brazo y me arrastró hacia el baño estrecho justo al lado de la cocina. La puerta de plástico, con bisagras rotas, se cerró lentamente sin hacer ruido, dejando solo una rendija del tamaño de un alfiler para mirar hacia afuera. El olor a jabón barato y el suelo mohoso de aquel espacio diminuto reavivaron mis traumas. Era allí donde yo lloraba en secreto cuando David se olvidaba de pagar el agua y nos quedábamos sin ella durante días. Pero ahora ya no era la esposa que lloraba. Era una cazadora, escondida en la guarida del lobo. Los pasos de David retumbaron pesados sobre las baldosas agrietadas. Entró en el salón silbando, un silbido de buen humor. Maldita sea, se quejó en voz alta. Su voz se coló hasta la cocina, caliente, apestosa y sofocante. Menos mal que pronto me libraré de este tugurio de dolor. Por la rendija vi la sombra de su espalda pasar. Llevaba una camisa de seda cara, seguro comprada con el adelanto de los $10 millones que yo había depositado ayer. ¡Qué ironía! Insultando la casa donde vivimos juntos con mi propio dinero. David revolvió los cajones del salón. ¿Dónde demonios está la llave del trastero? Juraría que la dejé aquí ayer. El corazón me golpeaba como loco, como si fuera a salírseme de las costillas. En la mano apretaba el pañuelo con el polvo de arsénico. Si David entraba en la cocina, o peor, si entraba al baño a hacer sus necesidades, mi disfraz se acabaría. Me encontraría escondida con un hombre extraño y todo mi plan de venganza se haría pedazos. Harrison se llevó el dedo índice a los labios, indicándome que contuviera la respiración. Sus ojos estaban alerta y su mano lista dentro de la chaqueta, como si sujetara un arma por si acaso. Rin, rin. El teléfono de David sonó estridente. Contestó con tono arrogante. Sí. Sí, jefe de obra. ¿Qué? ¿Materiales perdidos? Pues cómprelos. Ya le mandé el dinero. No me moleste con tonterías. Ya no soy un currito. Soy un director ejecutivo, gritó con aspereza. Colgó con irritación. Entonces su mirada cayó en un clavo en la pared, cerca de la salida. Aquí está la llave. David agarró la llave colgada sin siquiera mirar hacia la cocina, se dio la vuelta y se fue.
Oímos el portazo fuerte y el sonido de la moto alejándose a toda velocidad. Me desplomé sobre el suelo húmedo del baño. Las piernas no me sostenían. Harrison me ayudó de inmediato a levantarme y sacudió el polvo de mi vestido caro. «¿Está bien, presidenta?», preguntó preocupado. Asentí, recuperando el aliento. El miedo de hace un momento se fue disipando y en su lugar llegó una nueva oleada de odio. Acababa de oír todo lo que dijo. Tugurio de dolor. Llamó tugurio de dolor a la casa donde construimos nuestros sueños. «Vámonos de aquí, señor Harrison», dije con frialdad. «Tenemos la prueba. Ahora le toca a él probar el dolor». De vuelta en mi magnífica oficina, no perdí ni un segundo. El polvo venenoso fue enviado a un laboratorio forense privado para asegurar la cadena de custodia. Ahora era el momento de jugar la carta de la inversora. Me senté en mi silla de directora ejecutiva y miré la pantalla del ordenador, donde aparecían los datos del proyecto inmobiliario de David. «¿Cómo va el estado de los permisos?», le pregunté a Harrison. «Está en marcha. Presidenta, el Departamento de Urbanismo va a retener el permiso de construcción del solar del proyecto de David, alegando una disputa antigua sobre la propiedad del terreno. La notificación oficial de congelación del proyecto le llegará a su mesa esta tarde». «Bien», sonreí con malicia. «Ya compró los materiales, alquiló la maquinaria pesada y pagó por adelantado a los trabajadores con mi capital. Si el proyecto se detiene, ese dinero se evaporará. Y según el contrato», continuó Harrison, «si el proyecto se retrasa más de 2 semanas, tendrá que devolver el capital más una penalización. Quedará contra las cuerdas». «No es suficiente», lo interrumpí. Tomé un teléfono nuevo de prepago. Quería destruirle la mente antes de destruirle la cartera. Abrí la app de mensajes, introduje el nuevo número de David y escribí una frase corta que no lo dejaría dormir esta noche. Mensaje enviado. «Querido David, ese tónico de hierbas que me preparabas estaba delicioso. Lástima que el frasco se rompiera en la cocina, pero no te preocupes, guardé a salvo lo que quedó». Pulsé enviar. Al otro lado de la ciudad, en su pequeña oficina recién alquilada, David estaba sentado con total tranquilidad, los pies sobre el escritorio. Se sentía en la cima del mundo. Su nueva secretaria no era Ashley, a quien había dejado en su oficina anterior como vigilante. La nueva secretaria acababa de traerle un café. En su escritorio, el teléfono vibró, una notificación de mensaje. David lo miró con fastidio, pensando que sería una felicitación de algún colega. Tomó el móvil, lo desbloqueó y leyó el mensaje de un número desconocido. El rostro de David, que un instante antes estaba encendido de euforia, se puso de pronto pálido como el papel. Los ojos se le abrieron mientras leía las palabras: tónico de hierbas, frasco roto, cocina. La taza de café se le cayó de la mano, manchando el suelo y sus zapatos caros. «No puede ser», gimió. Le temblaron los labios. «¿Quién? ¿Quién es?». Con dedos temblorosos, se apresuró a responder. «¿Quién eres?». «Esto no tiene gracia». Un instante después llegó otra respuesta. Esta vez no era un texto, sino una foto de un polvo amarillento sobre un pañuelo blanco, con el fondo del suelo de baldosas familiar de su viejo apartamento. Debajo, un texto que decía: «Tu esposa dice, hola desde el infierno». David, presa del pánico, lanzó el teléfono contra la pared. Se le aceleró la respiración. Un sudor frío, gordo como granos de maíz, le corría por las sienes. Valerie estaba muerta. Estaba seguro. La había dejado muriéndose en coma. Era imposible que hubiera sobrevivido. Entonces, ¿quién era? ¿Un fantasma? ¿O alguien más que conocía su secreto? Toc, toc. Llamaron a la puerta de la oficina. David dio un salto. «¿Quién es?», gritó histérico. Entró un empleado con cara asustada. «Lo siento, señor. Ha llegado una notificación del ayuntamiento. Dicen que nuestro proyecto queda suspendido temporalmente por un problema con el terreno». David se derrumbó en la silla. Sintió que la cabeza le iba a estallar. Por un lado, el terror de un fantasma. Por el otro, el desastre de su negocio.
como si las paredes de la oficina se cerraran, empujándolo despacio hacia la locura. En la oficina frente a la suya, vi el mensaje marcado en rojo. Dejé el teléfono en silencio. Ya estaba atrapado en la espiral del terror. Señor Harrison, dije suavemente, prepare el coche ahora. Quiero visitar a nuestro inversor en pánico como Regina, para mostrar mi decepción por su pésimo rendimiento. Harrison sonrió. De verdad sabe cómo torturar a la gente, presidenta. Aprendí de los mejores, respondí, mirando una foto de boda con David, medio quemada, de mi propio esposo. Pero lo que yo aún no sabía era que David, acorralado, cometería un acto mucho más peligroso e imprudente que echar veneno en una bebida. Aquella tarde, una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad de Nueva York. Era como si el cielo también llorara por la figura miserable del hombre que estaba empapado frente al mostrador de información del hospital. David Chen, cuyo cabello antes estaba impecablemente peinado hacia atrás con gel caro, ahora parecía un loco. El pelo apelmazado, los ojos inyectados en sangre moviéndose con demencia, la respiración entrecortada y superficial. «Revise otra vez», gritó David, golpeando con fuerza el mostrador de mármol. Varios visitantes del hospital se volvieron, sorprendidos. Mi esposa se llama Valerie Ayes. La ingresaron en urgencias hace 2 semanas. Necesito un certificado de defunción. Tengo que cobrar el seguro. La enfermera del mostrador se asustó, pero sus dedos seguían bailando sobre el teclado. Lo siento, señor. He revisado nuestra base de datos 3 veces, respondió con voz temblorosa. No hay ninguna paciente fallecida llamada Valerie Ayes en esa fecha. No hay registro de ingreso ni de alta. Mentirosa, chilló David. Agarró a la enfermera por el cuello del uniforme, pero 2 guardias corpulentos lo redujeron enseguida por detrás. Suéltenme. Mi esposa murió aquí. La dejé en ese pasillo, deliraba David, señalando el pasillo vacío de urgencias. Deben haber ocultado el cuerpo o tirado al río. Señor, si no se calma, llamaremos a la policía, lo amenazó uno de los guardias mientras lo arrastraban fuera del vestíbulo. Tiraron a David sobre el asfalto embarrado del aparcamiento. Se quedó sentado en el suelo duro. La lluvia lo empapó al instante. Hacía frío, pero ese frío no era nada comparado con el terror que le helaba la sangre. Registros desaparecidos. Si Valerie no figuraba como fallecida, significaba que seguía viva. Pero ¿cómo? Esa mujer se estaba muriendo. No tenía ni un centavo. ¿Quién la había ayudado? Y aquel mensaje amenazante, la foto del polvo venenoso. David se agarró el cabello con frustración. La imagen de Valerie regresando de la tumba para vengarse lo perseguía sin parar. Se sentía observado desde cada rincón oscuro del aparcamiento. En medio de su pánico, el teléfono en el bolsillo de su chaqueta mojada vibró durante largo rato. David lo sacó con manos temblorosas. La pantalla se encendió mostrando el nombre que se había convertido en su otra mayor fuente de terror. Oficina de la presidenta Regina. David tragó saliva y se llevó el móvil al oído. Sí. Señor Chen, la voz de la mujer al otro lado era fría y profesional. La presidenta Regina me ha pedido que le transmita un mensaje urgente. Dado que su proyecto ha sido suspendido oficialmente por el gobierno a partir de hoy, le informo de que, según la cláusula 2, capítulo 5 del contrato, su empresa se encuentra en situación de incumplimiento. El corazón de David pareció detenerse. Espere un momento, señorita. ¿Puedo explicarlo? Es solo un pequeño problema administrativo. La presidenta Regina no necesita explicaciones. Lo cortó la voz con dureza. Quiere su dinero de vuelta. El capital de $10 millones más una penalización del 20%, un total de 12 millones. El plazo de pago vence mañana a las 9 de la mañana. Si para entonces no se han transferido los fondos, nuestro equipo legal procederá a embargar todos sus bienes personales y a demandarlo por fraude de inversión. La llamada se cortó unilateralmente. David se quedó inmóvil bajo la lluvia. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó en un charco. 12 millones para mañana por la mañana. Abrió la app del banco en su móvil con la pantalla agrietada. Solo le quedaban $50.000.
El resto ya se lo había gastado en alquilar una oficina de lujo, comprar un coche deportivo, apuestas en línea y colmar a Ashley de regalos. Estaba arruinado. Se había acabado. Si no pagaba, iría a la cárcel. Si la policía investigaba sus activos, quizá encontrarían el rastro de la compra del arsénico. Si el fantasma de Valerie lo denunciaba de verdad, cárcel o muerte, esas eran las únicas opciones. David tambaleó hasta su coche, se metió dentro, dio un portazo y se aisló del mundo. En el silencio del coche, golpeó el volante, sollozando. Le echó la culpa a todos, al jefe de obra inútil, al ayuntamiento, a Valerie por no morir rápido, y sobre todo a esa mujer, Regina. Por culpa de esa inversora loca estoy metido en esto. Me tendió un contrato diabólico, murmuró David con amargura, mirando a través del parabrisas borroso por la lluvia. Entonces un pensamiento oscuro le cruzó la mente, un pensamiento mucho más siniestro que cuando decidió envenenar a Valerie. Si Regina muere, el contrato podría anularse legalmente, o al menos crearía el caos suficiente en su empresa para darme tiempo a huir del país. Regina era una mujer sola. No parecía tener esposo ni hijos. Si desaparecía, ¿quién le reclamaría la deuda? David abrió la guantera del coche. Allí, escondida, había una navaja táctica plegable que había comprado para aparentar. La sacó y desplegó la hoja afilada y brillante. ¿Crees que puedes pisotearme, Regina?, le susurró a su propio reflejo en el retrovisor. Su rostro ya no mostraba miedo, sino la determinación de un asesino acorralado. Recordó que mañana por la noche Regina organizaba una gala corporativa para celebrar la adquisición de su nuevo edificio, el mismo edificio del club donde David había estado de fiesta. Regina había invitado a todos sus socios, incluido él. Era la oportunidad perfecta, entre la multitud, o cuando esa mujer arrogante bajara la guardia entre bastidores. Te cerraré la boca para siempre, Regina, gruñó David. Y luego encontraré dónde está escondido el cuerpo de Valerie y lo quemaré hasta hacerlo cenizas. Encendió el coche. El rugido del motor sonó salvaje, igual que la intención maligna que ya dominaba por completo su alma. David no sabía que no estaba planeando el asesinato de una desconocida, sino caminando directo hacia la horca que su propia esposa le había preparado. Muy lejos, en un sedán negro aparcado fuera de la vista, bajé los prismáticos. Ha entrado en la fase en la que ha perdido la cabeza por completo. Presidenta, informó Harrison desde el asiento delantero, parece muy peligroso. Déjelo, respondí con frialdad desde atrás. Un hombre que se ahoga se agarra a cualquier cosa para sobrevivir. Refuerce la seguridad del evento de mañana por la noche, pero deje una pequeña abertura. Deje que se acerque a mí. ¿Está segura? Es arriesgado. Quiero ver sus ojos cuando se dé cuenta de a quien intenta matar. Señor Harrison, quiero que vea a Valerie dentro de Regina antes de destruirlo. Nuestro coche empezó a moverse despacio, dejando atrás a David, que afilaba su navaja en la oscuridad. El gran salón de baile del rascacielos se había transformado en un mar de opulencia. Cientos de invitados, altos cargos, empresarios de primer nivel y miembros de la alta sociedad, vestidos con trajes de gala y smokines, se mezclaban sosteniendo copas de champán que brillaban bajo la luz de una enorme lámpara de araña. La melodía suave de una orquesta creaba un ambiente elegante, pero contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en el pecho de David. David entró con las piernas temblorosas. El smoking parecía ahogarlo y un sudor frío le corría sin parar por la espalda. Aunque el aire acondicionado estaba al máximo, sus ojos, en lugar de admirar los caros arreglos florales importados, escaneaban la sala frenéticamente buscando a su objetivo. Su mano, en el bolsillo derecho de la chaqueta, apretaba la empuñadura de la navaja afilada. Esta noche tiene que acabar, repetía como un mantra para espantar el miedo. Mata a Regina y, cuando cunda el pánico, escapa por la salida de emergencia. Al otro lado de la sala había un escenario magnífico. Y allí estaba ella, Regina. Llevaba un vestido dorado que se ajustaba perfecto a su cuerpo, brillando como una diosa entre gente común. Reía animadamente con varios inversores extranjeros. Se veía tan autoritaria, tan inalcanzable. La sangre de David hirvió.
La mujer que lo había arruinado, la mujer que lo había hecho vivir perseguido por el fantasma de su esposa. De repente, las luces se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. La música cesó. Regina caminó hasta el micrófono. Una sonrisa segura adornó sus labios rojos escarlata. Señoras y señores, buenas noches. Su voz resonó, sonora y majestuosa. Gracias por venir a celebrar la adquisición de este edificio. Esta noche no se trata solo de negocios, sino de revelar la verdad. David se abrió paso entre la gente, acercándose a la parte frontal del escenario. Ahora la distancia era de apenas 15 pies. Calculó los pasos. 3 zancadas corriendo, un salto, puñalada en el cuello, rápida y mortal. Pero antes de brindar, continuó Regina, sus ojos se clavaron de pronto directamente en David, entre la multitud. La mirada era afilada, penetrante y extrañamente familiar. Me gustaría invitar al escenario a uno de mis socios comerciales, alguien que me ha enseñado el significado de la paciencia y el sufrimiento. Señor David Chen, por favor suba. El corazón de David pareció detenerse. El foco iluminó su cara pálida. Estalló un aplauso atronador. David se quedó rígido. No esperaba que lo llamaran, pero su mente criminal vio en eso la oportunidad perfecta. No necesitaba abrirse paso entre guardias. Lo estaban invitando a acercarse. Con una sonrisa forzada y tensa, David subió las escaleras del escenario. Su mano seguía en el bolsillo, apretando la navaja. Te lo has buscado, Regina. Estás cavando tu propia tumba, pensó con astucia. Cuando David se colocó justo al lado de Regina, pudo oler su perfume, un aroma a lirios y lavanda. ¿Ese olor? Espera, ¿por qué ese olor le recordaba al detergente barato que Valerie solía usar? Señor Chen, susurró Regina lo bastante bajo para que solo ellos dos lo oyeran, sin el micrófono. Parece nervioso. ¿Tiene miedo de ver un fantasma? David se tensó. Deja las tonterías, gruñó por lo bajo. Sus ojos revelaban su intención asesina. Regina soltó una risita, una risa fría y cortante. Se giró de nuevo al micrófono, frente a los cientos de invitados. Señoras y señores, el hombre a mi lado tiene un plan de negocios realmente increíble, pero por desgracia su moral es extremadamente baja. Regina chasqueó los dedos. Pongan la grabación. La pantalla gigante detrás del escenario se encendió, mostrando no gráficos bursátiles, sino una onda de audio. Al instante siguiente, la voz borracha de David en el club retumbó por todo el salón a través de los altavoces. Claro que sí, Ashley. ¿Tú crees que podría haber sobrevivido? Tenía los riñones destrozados, el hígado inflamado. Apagué el teléfono a propósito para que no me cobraran las tasas de deshacerse del cuerpo. Después de hacerme la vida imposible, que arda en el infierno. El salón quedó en un silencio de muerte, como si hubiera caído una plaga. Cientos de ojos miraron a David con asco y horror. La cara de David pasó de pálida a roja, de rabia y humillación. Su secreto había sido expuesto ante la élite de Nueva York. Me tendiste una trampa, gritó, y su razón se rompió en un instante. ¡Muere! David sacó la navaja plegable del bolsillo. La hoja metálica brilló bajo los focos. Estallaron gritos histéricos entre las mujeres. David se lanzó, blandiendo la navaja hacia el pecho de Regina. Pero Regina no se inmutó. No retrocedió ni un paso. Justo antes de que la punta tocara su vestido dorado, una mano firme agarró la muñeca de David por detrás. Harrison apareció de la nada, retorciéndole la mano hasta que se oyó un crujido horrible. La navaja cayó al suelo del escenario con un tintineo. ¡Ah! David gritó de dolor. Harrison lo obligó a arrodillarse. Regina miró a David, ahora indefenso, de rodillas a sus pies. Le hizo una señal a Harrison para que no se lo llevara todavía. Regina se agachó. Su rostro quedó frente al de su esposo, cubierto de sudor y lágrimas de dolor. Intentando matarme otra vez, cariño, preguntó en voz baja. David, jadeando, alzó la cabeza. ¿Otra vez? ¿De qué estás hablando?
Regina llevó las manos a su cabeza y se quitó la horquilla con incrustaciones de diamantes que sostenía el peinado. Su cabello negro y largo cayó, cubriéndole parte del rostro. Luego sacó una toallita húmeda del bolsillo de Harrison y, con un movimiento rápido, se limpió el maquillaje espeso de la mejilla derecha, revelando un pequeño lunar bajo el ojo, un lunar que David conocía demasiado bien. Ella lo miró con los ojos húmedos, los mismos ojos que lo habían mirado con amor durante 5 años antes de la traición. «Mírame bien, David Chen», dijo con la voz original de Valerie. Su acento suave había vuelto, pero ahora estaba teñido de veneno. «No soy un fantasma. Soy la esposa a la que intentaste envenenar, la esposa a la que abandonaste en un pasillo de hospital». Los ojos de David se abrieron al máximo, como si fueran a salírsele. La boca se le abrió, pero no le salió ni un sonido. Su cerebro se negaba a aceptar esa realidad imposible. La inversora multimillonaria Regina era la huérfana pobre, Valerie. «Va. Valerie», susurró. Todo su cuerpo temblaba violentamente, no por el dolor de la mano, sino por un terror que le aplastaba el alma. «¿Cómo? ¿Cómo?» Valerie sonrió. Esta vez fue una sonrisa genuina y escalofriante. Acercó los labios al oído de David. «Bienvenido al infierno que creaste, esposo mío. Y mira quién ha venido a saludarte a la salida». Valerie señaló la puerta principal del salón, ahora abierta de par en par. Un grupo de policías uniformados entraba con paso firme, sosteniendo esposas metálicas. Pero no fue la policía lo que hizo que David se meara encima. Detrás de ellos, un técnico forense levantaba el frasco de vidrio con los restos del polvo venenoso. ¿Cómo iba a escapar David de esa red de la ley que ya se cerraba alrededor de su cuello? Los flashes de las cámaras de los reporteros estallaron como relámpagos, capturando el momento más humillante de la vida de David Chen. El hombre que minutos antes se sentía en la cima del mundo ahora yacía en el suelo del escenario, esposado, con la espalda arqueada. Su rostro estaba magullado, no por un golpe físico, sino por el choque de una realidad demasiado brutal para soportarla. 2 policías lo agarraron de los hombros para levantarlo. David forcejeó. Sus ojos inyectados en sangre y llenos de lágrimas buscaban frenéticos una salida, pero todos los caminos ya estaban cerrados. Cuando su mirada se encontró con la mía, dejó de luchar. Ya no me miró con odio, sino con súplica, esa mirada astuta que siempre conseguía ablandarme cuando él estaba equivocado. «Valerie, cariño», su voz se quebró con lágrimas de cocodrilo. «Por favor, me equivoqué. Éramos muy pobres. Perdí la cabeza. Hice todo esto para que tuviéramos una vida mejor. Tú me quieres, ¿verdad? Recuerda nuestros votos, cariño, en la salud y en la enfermedad». Yo lo miré desde la altura de mis tacones, sin expresión. Ya no había ese temblor en mi corazón que siempre aparecía cuando oía su voz. Mi corazón estaba vacío, frío, pero en paz, como un lago helado que ya no se mueve ni con la piedra más pequeña. Me acerqué despacio. Harrison intentó detenerme, pero levanté la mano para indicarle que todo estaba bien. Me planté justo frente al rostro del hombre que una vez fue mi mundo. «Votos de boda», repetí en voz baja, pero lo bastante alto para que los invitados, aún paralizados en sus asientos, lo oyeran. «Envenenaste esos votos cucharada a cucharada cada noche durante 6 meses. Solo era un sedante, Valerie. Lo juro», se justificó él, presa del pánico. «Los resultados del laboratorio no mienten, ni tu voz grabada tampoco», lo corté en seco. Me incliné y lo miré directamente a los ojos temblorosos. «Que te quede claro que no te odio por ser pobre. Te odio porque me hiciste sentir que no valía nada. Me hiciste creer que merecía morir. Cariño, por favor». David empezó a llorar histéricamente mientras la policía comenzaba a llevárselo. «No hagas esto. Soy tu esposo, Valerie». Yo no me inmuté. No aparté la mirada hasta que se lo llevaron del escenario. Lo obligaron a pasar entre los abucheos de los invitados y, por fin, desapareció tras las dobles puertas custodiadas por seguridad. Silencio. El magnífico salón quedó en silencio un instante. Luego, uno a uno, empezaron a escucharse aplausos. Al principio tímidos,
después cada vez más fuertes, como un trueno. Socios, extranjeros y mis propios empleados aplaudían, no por el espectáculo dramático, sino como señal de respeto por mi victoria. Harrison se acercó y me ofreció un vaso de agua. La policía también ha arrestado a Ashley en la antigua oficina de David Chen. Intentó borrar los datos del ordenador, pero nuestro equipo de informática fue más rápido. Se enfrentará a cargos por conspiración para cometer asesinato y malversación. Tomé el vaso y bebí un poco para humedecerme la garganta seca. Bien. Asegúrese de que los dos acaben en la celda más incómoda. Ya está hecho. Presidenta, el mejor equipo legal se encargará. Nos aseguraremos de que se pudran en prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Asentí despacio. La victoria era dulce, pero dejaba un regusto amargo en la lengua, el amargor de haber perdido mi inocencia. La Valeria ingenua, la que creía que el amor lo vence todo, acababa de ser arrastrada junto con David. A la mañana siguiente, el cielo de Nueva York estaba despejado, como si celebrara mi libertad. Me encontré en un cementerio lujoso, con césped perfectamente cuidado. Frente a mí había dos lápidas de mármol negro, una junto a la otra. En letras doradas estaban grabados los nombres de mis padres biológicos, los padres que nunca conocí pero que me habían legado una fuerza increíble en la sangre. Coloqué un ramo de lirios blancos sobre sus tumbas. El viento de la mañana agitó el extremo de mi pañuelo negro. Papá, mamá, susurré. Valerie por fin ha llegado. Lo siento. Tuve que recorrer un camino muy largo y doloroso para encontrar el regreso hacia ustedes. Me toqué el pecho. Las secuelas del veneno habían desaparecido médicamente, pero la herida de mi corazón se quedaría para siempre. Nunca podría volver a amar a alguien con la misma inocencia que antes. La confianza se había vuelto un lujo que, probablemente, ni con toda esa herencia podría comprar jamás. Harrison, aunque no llovía, estaba a unos pasos, sosteniendo fielmente un paraguas negro, listo para protegerme del sol abrasador. Presidenta Hayes, llamó con suavidad. La reunión de accionistas es en 1 hora. Están esperando las directrices de la nueva líder de la corporación Sterling. Respiré hondo, inhalando el olor a tierra húmeda y hierba fresca. Cerré los ojos un momento y me despedí de Valerie Hayes, la esposa del apartamento de alquiler. Cuando los abrí, mi mirada había cambiado, determinada, fuerte e inquebrantable. Vámonos, señor Harrison, respondí, dándome la vuelta y alejándome, dejando el pasado enterrado junto a las lápidas silenciosas. En la oficina, no me llame más Valerie Hayes. Llámeme Presidenta Regina. Valerie ya descansa en paz. Caminé hacia la limusina que esperaba. Un mundo nuevo me aguardaba y, esta vez, yo tenía el control. Nadie podría volver a hacerme daño.